Vamos a transportarnos por un momento a las calles de Jericó. Imaginen el calor, el polvo, el bullicio de la gente. Y en medio de todo, un hombre que se mueve casi como una sombra. Se llama Zaqueo. Y esta es la historia de cómo un solo encuentro, un solo momento, pudo cambiar por completo la arquitectura de su vida. Pero antes de meternos de lleno en su historia, hay que hacernos una pregunta. Una pregunta que, la verdad, creo que nos pega a todos. Casi siempre tenemos una idea de quiénes nos gustaría ser, ¿no? Pero algo se interpone en el camino. ¿Qué es ese algo? Justo esa es la pregunta que vamos a explorar hoy. Y para entenderlo, vamos a usar una metáfora central en todo esto, el sicómoro. Ojo, no es solo un árbol. Pensemos en el sicómoro como ese lugar psicológico donde nos escondemos. Es esa barrera que vamos construyendo, a veces de orgullo, a veces de miedo o de vergüenza, todo para que nadie pueda ver realmente quiénes somos. Muy bien, vamos a desmenuzar esta idea. Conozcamos a Zaqueo. Él era el jefe de los recaudadores de impuestos, o sea, un tipo con mucho poder, con mucho dinero, pero que vivía totalmente aislado por un muro invisible que irónicamente él mismo había ayudado a construir. A ver, chequen esto, porque es brutal la ironía de su vida. Su nombre, Zaqueo, significa puro o justo. Imagínense. Pero para toda la gente, la realidad era otra. Era un traidor, un corrupto, el hombre más odiado del pueblo. Y este conflicto no era solo algo de afuera, era una batalla que él libraba por dentro todos los días. Y aquí viene la gran paradoja. Zaqueo era inmensamente rico, pero ese dinero, que se supone te da libertad, para él se había convertido en los barrotes de su propia jaula, una prisión emocional. Esta jaula de oro era muy real para él. Vivía en un aislamiento que él mismo se impuso, en una casa que seguro era lujosa, pero que estaba completamente vacía de afecto. Cada moneda que contaba era un peso en su conciencia, un recordatorio del daño que hacía. Incluso, el material que analizamos sugiere que su baja estatura lo hacía sentir pequeño, y lo compensaba siendo cruel con el dinero. Vaya, su riqueza era a la vez su poder y su más grande miseria. Y entonces, de repente, llega el punto de quiebre. Un predicador de Galilea, un tal Jesús, entra a Jericó. La noticia corre como pólvora, y Zaqueo, en medio de su desesperación, toma una decisión que va en contra de toda lógica y de toda su dignidad. Tratemos de visualizar la escena. Ahí está él, el hombre más despreciado de la ciudad, buscando con todas sus fuerzas ver algo que lo saque de su miseria. Pero la misma gente a la que él había estafado se convierte en un muro humano. Su propio rechazo social ahora es una barrera física. No puede pasar. ¿Qué haría una persona rica y poderosa en esa situación? Probablemente darse la vuelta, ¿no? Irse a su casa. Pero Zaqueo hace algo totalmente inesperado. Algo radical. Corre. Un hombre de su estatus corriendo entre la gente como si fuera un niño. Y no solo eso, se trepa a un sicomoro. Un acto que podría considerarse hasta humillante. Todo por tener una pequeña oportunidad de ver. El gran recaudador de impuestos se convierte en un simple espectador escondido entre las hojas. Y aquí es donde pasa lo increíble. Jesús llega a ese punto, se detiene, y en lugar de mirar a la multitud que lo aclama, mira hacia arriba, al árbol, y lo llama por su nombre. No solo eso, rompe absolutamente todas las reglas sociales y religiosas de la época al autoinvitarse a la casa del pecador más notorio de la ciudad. En ese instante, Zaqueo dejó de ser invisible. Ahora, la prueba de que este encuentro fue real y profundo no es solo una emoción del momento. La verdadera transformación, como nos la cuenta esta historia, tiene consecuencias tangibles que se pueden medir, económicas y sociales. Y el número clave aquí es este, 400%. Esto no es una simple disculpa, es una reparación a una escala, vaya, monumental. Este número nos deja ver qué tan profundo fue el cambio en su interior. Y esta tabla lo pone súper claro. Miren, la ley de la época exigía devolver lo que te habías robado más un 20% como compensación. Pero Zaqueo decide devolverlo cuadruplicado. Esto ya no es cumplir una ley, esto es la evidencia de un corazón que se está desbordando. Entonces, ¿cuáles son los resultados de este cambio? Pues básicamente un desmantelamiento total de su vida anterior. Primero, justicia social. Regala la mitad de todo lo que tiene a los pobres. Segundo, una restitución radical a los que defraudó. Tercero, su relación con el dinero cambia por completo. Deja de ser su Dios y se convierte en una simple herramienta. Y lo más importante, su identidad es restaurada. Ya no es el pecador, ahora es hijo de Abraham. Y todo esto nos lleva de vuelta al principio, a nuestra propia vida. La historia de Zaqueo bajando de ese árbol es, en realidad, un espejo.
Nos obliga a mirar de frente esa decisión que todos tenemos que tomar en algún momento, la de dejar de escondernos. Así que la pregunta resuena fuerte, ¿no? ¿Cuál es nuestro sicómoro? ¿Será el orgullo que no nos deja pedir perdón? ¿La vergüenza por errores que cometimos? ¿O quizá el miedo al qué dirán? Todos, de alguna forma, tenemos un árbol en el que nos subimos para que no nos vean de verdad. Y reconocerlo, bueno, ese ya es el primer paso. Al final, todo este análisis se resume en un desafío, una pregunta que plantea el material original. Y no es si podemos mejorar un poquito aquí o allá. La pregunta de verdad es si estamos dispuestos a una intervención total, a abrir la puerta de par en par y dejar que algo o alguien más grande entre y lo ponga todo en orden. La historia de Zaqueo nos enseña que el cambio más radical a veces empieza con un paso muy simple, pero increíblemente valiente, atreverse a bajar del árbol.